entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia. Pues gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más acá en la radio, la 94.1, Radio La Predicadora, en la ciudad de La Ferrere, partido de La Matanza. Y bueno, agradecido al Señor por lo que Él permite en nuestras vidas y por el Evangelio especialmente, porque el Evangelio es una buena noticia. Es la noticia que trajo nuestro Señor Jesucristo, tanto para el pecador como para el creyente, porque hay un evangelio para el creyente también. Jesús vino y predicó el evangelio del reino, pero después vino el evangelio de la gracia que nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo para los gentiles. Dios iba a tomar de los gentiles un pueblo, un cuerpo que dignara el nombre del Señor. Y bueno, y estamos detrás de eso. Vemos nosotros a través del libro de los Hechos el principio de la iglesia, porque nosotros queremos una iglesia que cumpla con el propósito de Dios, y para eso tenemos que ir al principio. ¿Vio? Porque en el principio se establecieron las normas, las leyes, las plomadas, las reglas que teníamos que seguir. ¿Vio? Como iglesia, y hasta ahora estamos viendo a la iglesia del reino, porque estamos viendo los apóstoles del reino. Esteban no era un apóstol, pero él pertenecía a la iglesia del reino. Habíamos dicho que la iglesia del reino está ubicada en el templo de Jerusalén, donde allí estaban los escribas, los fariseos, los seduceos, y también estaban ahí los legalistas que tenían un fanatismo por la ley y por Moisés. Y ahí se reunía la iglesia en el templo de Jerusalén. Pero como el templo de Jerusalén no era de la iglesia, bueno, sabemos que después eso se destruyó. La iglesia es un lugar que nosotros, o que Dios escoge para que su nombre sea santificado, su nombre sea adorado y bueno, y glorificado. Y bueno, entonces veíamos a través de Esteban la última oportunidad que tenía el pueblo de Israel para poder hacer que Cristo volviera y estableciera su reino. Pero bueno, nosotros vemos que el reino no pudo establecerse porque los judíos no aceptaron el discurso de Esteban,
no lo aceptaron, y esa fue la última oportunidad que ellos tuvieron para que Jesús volviera y estableciera su reino. Antes de empezar con la palabra, vamos a hacer una oración, hermanos. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti, para pedirte que tú, Señor, nos dé claridad, para que abras los ojos del entendimiento y para que tu voluntad sea cumplida en nosotros y en medio de nosotros, Señor. Tu voluntad perfecta y agradable. Padre, que tu nombre sea santificado y glorificado por cada uno de tus hijos y por la iglesia toda, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y para ver algo de lo de Esteban, tenemos que ir al libro de los Hechos, y ahí vamos. Espero que hayan tenido una semana de mucha bendición, hermano. La semana pasada, por supuesto, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y hablábamos de los jóvenes que fueron escogidos, ¿no? para servir a las mesas, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y aquí en el capítulo 7 nos habla de los cielos abiertos y de la gloria de Dios, y que Jesús estaba en pie en la visión que había tenido Esteban, ¿no? Y Esteban da el discurso, y en el discurso él pasa a través de toda la historia de Israel, ¿no? Él le hace ver a ellos la historia desde Abraham hasta Jesús. Todo le hace ver Esteban. Él continúa con el discurso en el versículo 33 y dice: y le dijo el Señor, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Gloria al nombre del Señor. Y he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para liberarlos. Ahora pues te enviaré a Egipto. Esto Esteban le estaba contando la historia que había ocurrido, ¿no? Como Dios levantó a Moisés y bueno, y lo llevó a Egipto para que él fuera el libertador, el salvador del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Nosotros tenemos otro Salvador que no es Moisés, sino que nuestro Salvador se llama Jesús, y Él nos libertó de la cautividad del pecado, del poder del pecado. Entonces estaban hablando de Moisés, ¿no? Él lo explica a través del versículo 36, 37, ¿no? 38, y el del 39 dice: el cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. ¿Vio? Y hablábamos que la obediencia a Dios es la obediencia al siervo de Dios, a la palabra de Dios. Y el siervo de Dios a quien nosotros tenemos que obedecer, sabemos que es al pastor, porque lo dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 17, creo que es: obedeced a vuestros pastores, no sujetaos a ellos y obedecedlos, porque ellos velan por vuestras almas, dice. Gloria al nombre del Señor. En el 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Pero aquí en este pasaje, cuando habla de obedecer, que ellos no obedecieron a Moisés, porque Dios se comunicaba por medio del pueblo, al pueblo de Israel por medio de Moisés. Moisés era la voz de Dios en aquel tiempo, y ellos tenían que haber obedecido todo lo que Moisés le había mandado.
Es decir, que en cada tiempo y en cada tiempo de la historia de Israel, siempre Dios se valió de un hombre para hablar al pueblo de Israel. Por eso él levantaba profetas y sacerdotes que hablaran al pueblo. Pero ellos, en vez de obedecerlo, desobedecieron haciendo un becerro de oro. A eso le dice Esteban a ellos, ¿no? Y entonces fíjese ahí en el 51 le dice, duros de cerviz y incircuncisos de corazón, ya lo hemos hablado esa parte, ¿no? Como vuestros padres hacéis también vosotros. Quiere decir que la desobediencia fue hereditaria, por ejemplo. ¿Vio? Porque los padres desobedecieron, los hijos seguían desobedeciendo. Y después Esteban le dice, ¿a cuáles de los profetas no persiguieron tus padres? ¿A cuáles de los profetas no mataron vuestros padres? ¿No? A los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, ¿no? La verdad que los que entregaron a Jesús a la muerte fueron unos asesinos. Ellos cometieron asesinato porque mataron a una persona inocente, ¿no? Descaradamente lo mataron al Señor, ¿no? Estos judíos eran los que Jesús había señalado allí en el Mateo 23 y 24, había señalado como que eran hijos de Satanás, y las obras de Satanás ellos hacían, porque el que lo quería destruir a Jesús, ¿no? Destruirlo completamente era el diablo, y el diablo usa los vasos que él tiene para usar, porque así como Dios tiene sus vasos de honra, ¿no? Para traerle gloria al Señor, así el diablo también tiene sus vasos, ¿no? Muchas personas están poseídas por Satanás y le sirven a Satanás a través de lo que Satanás le da para destruir la iglesia y para destruir cada miembro de la iglesia, ¿vio? Y ahí estaba Jesús, en las manos de los que los querían matar, en las manos de los incircuncisos, en las manos de aquellos que ni siquiera conocían a Dios, ni conocían la ley de Dios, nada, ¿no? Y Esteban le dice que ellos eran hijos de aquellos padres que habían desobedecido a Dios, y ellos eran hijos de eso. Entonces, hoy, ¿por qué tenemos la calidad de creyentes que tiene la iglesia hoy? No, muchas iglesias tienen creyentes carnales, no desobedientes, cuestionadores de toda la palabra de Dios, y eso es debido a que la generación anterior, que éramos nosotros, no fuimos muy obedientes a la palabra, no fuimos verdaderamente hijos de Dios que vivimos en pleno conocimiento de la palabra de Dios. Éramos más bien personas que habíamos recibido a Jesucristo, pero vivíamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu, porque nosotros no vivíamos conforme al Espíritu porque no conocíamos la palabra, porque la palabra es Espíritu y es vida, y no la conocíamos, no conocíamos el apostolado, no conocíamos al Maestro, no conocíamos al predicador que Dios había levantado para nosotros, y no conocíamos su Evangelio, porque a nosotros se nos predicó el Evangelio de las obras, mezclado con el Evangelio del Reino, se nos predicó a nosotros, y en vez de predicarnos el Evangelio de la gracia directamente, ¿no? Donde nosotros solamente teníamos que alcanzar la salvación, la vida eterna, la transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento, todo teníamos que alcanzarlo por medio de la fe y no haciendo ninguna obra, es decir, no cumpliendo ningún mandamiento, porque ahora la gracia nos enseña a nosotros que los mandamientos se cumplen en nosotros cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Aunque no está dicho así en la Biblia, sino que la justicia de la ley se cumple en nosotros, dice,
No dice que los mandamientos se cumplen en nosotros, dice, sino que la justicia de la ley se cumple en nosotros para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la justicia de la ley es Cristo. Y entonces la justicia de la ley está en nosotros, Cristo está en nosotros, y nosotros hemos recibido su vida, la vida del Cristo resucitado, y por ende nosotros, o lo que Dios espera de nosotros, que nosotros manifestemos la vida del Dios, del Cristo resucitado. Y eso es lo que no hemos hecho, nos hemos manifestado porque no conocíamos nuestros mayores que nos predicaron en el Evangelio, no conocían las Escrituras, no ahondaron en las Escrituras del Nuevo Testamento y del apóstol Pablo. Ellos leían solamente en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 13, que era el amor de Dios, y también cuando leían el capítulo 12, pero solamente referido a los dones del Espíritu Santo, y la iglesia fue detrás de los dones del Espíritu Santo, no, cosa que no debió haber hecho nunca eso la iglesia, ir detrás de los dones del Espíritu Santo, porque eso es del Espíritu Santo. Pero nosotros, al ir detrás de los dones del Espíritu Santo, nos apropiamos de los dones y los manejamos como nosotros quisimos, y a veces mintiendo y fingiendo que habíamos recibido algún don del Espíritu Santo cuando no lo hemos recibido. Todo fue mala enseñanza, mala instrucción que se nos dio a nosotros, por lo tanto, no hemos curtido en nosotros mismos un carácter de un hombre espiritual, ¿no? Sino que a nosotros se nos curtió, ¿no? El carácter de un hombre religioso que quería ser salvado por medio de las obras, por medio de que él podía ser fiel a Dios, él podía cumplir con los mandamientos de Dios, y se nos enseñó mal porque nosotros no alcanzamos la salvación por medio de las obras, como dice Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9, sino por medio de la fe en Jesucristo. También eso lo dice Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo recibieres en tu corazón, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cuándo uno es salvo? Cuando confiesa con su boca y cree con su corazón, y nosotros hemos creído. Es decir, que fuimos salvos por la fe, pero después se nos quiso perfeccionar por medio de la ley, de las obras, ¿no? Que eso es lo que le pasó a la iglesia de Galacia, y bueno, y así fueron los hechos. Ahora la gracia se manifestó a nosotros, ahora la luz de la palabra se nos dio a conocer a nosotros, y nosotros queremos compartirla con todos los que escuchan la radio La Predicadora. Quiero decirle que usted es salvo por la fe, no por las obras. Pero acá está hablando Esteban, ¿vio? Y Esteban le está haciendo ver a los judíos, ¿no?, el error que ellos cometieron. Bueno, dice, recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. No la cumpliste, dice Esteban. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces los judíos, taparon sus oídos y arremetieron con odio, con violencia contra Esteban, ¿no? Y echándolo afuera de la ciudad, lo apedraron, y bueno, y ese fue el final de Esteban. Esteban era la última oportunidad para que el pueblo de Israel pudiera recibir a Jesucristo, ¿no?, como el Rey. Pero el pueblo de Israel no lo recibió porque ellos escogieron a un asesino como Barrabás en lugar que a Cristo, ¿no? Ellos prefirieron un asesino, y ese asesino no fue Barrabás, sino fue Satanás mismo. Ellos eligieron al diablo como su Dios, como su Salvador, por así decirlo, como su Mesías. Y entonces, rechazando a Jesús,
que era el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios, lo rechazaron y entonces perdieron la oportunidad, ellos, ¿no?, de poder alcanzar el reino, de poder dar a conocer el reino de los cielos a las naciones. Y en el capítulo 8 dice, y Saulo consentía con la muerte de Esteban. ¿Vio? Él apoyó el apedreamiento que recibió Esteban. Él estuvo contento de que Esteban muriera, Saulo de Tarso. Y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Vio? En la iglesia se hizo una gran persecución, ¿no? Entonces, fíjese que ahí la iglesia que estaba reunida en Jerusalén ya empezó a ser perseguida. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, ¿no?, salvo los apóstoles. Fíjese, todos esparcidos, todos estos cristianos temieron por su vida, escaparon para salvar su vida, menos los apóstoles, ellos quedaron ahí en Jerusalén. Pero después todos huyeron. Gloria al nombre del Señor. Y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos, e hicieron gran llanto por él. Alabado sea el nombre del Señor. No, qué terrible, ¿no? Perder a un hombre como Esteban, ¿no? Dentro de la iglesia, perder un santo como él. Tarda años a veces en aparecer uno semejante. Y no porque no haya la capacidad en Dios para producir eso, sino porque al haber mala enseñanza, entonces el corazón no está inclinado a la verdad, sino que está inclinado al error. Y Dios no puede levantar un Esteban a través del error, sino a través de la verdad. Por eso nosotros tenemos que escuchar la verdad, amar la verdad, ¿no?, y dar nuestra vida por la verdad. Hicieron un gran llanto sobre él, fíjese. Lloraron la muerte de Esteban. No, lo lloraron, hermanos piadosos lloraron la muerte de Esteban. Fíjese, hermanos amados. Hoy no hay ningún lamento cuando un hermano parte a la presencia de Dios, solamente sus familiares. ¿Vio? No hay digamos, una demostración de parte de la iglesia sobre un hermano, y especialmente un hermano fiel, un hermano que hablaba la verdad. No hay ese contentamiento. Y me preguntaba mi hija estos días, papi, ¿por qué queman los cuerpos las personas de sus parientes? Y bueno, en la Biblia no prohíbe quemar los cuerpos, no hay un versículo que diga eso. Se puede quemar el cuerpo de alguna persona, si esa es la voluntad de esa persona. Y entonces me dice, ¿y vos cómo quisieras? ¿Que te quemaran o que te sepultaran? Y bueno, yo prefiero que me sepulten porque con la sepultura nosotros estamos dando un mensaje. Y el mensaje que nosotros estamos dando, que nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. ¿Vio? Estoy ahí, estoy muerto, mi cuerpo ha sido enterrado. Del polvo fui tomado y al polvo he vuelto. Y entonces enterrado, ¿no? Y enterramos a nuestros seres queridos porque hay una esperanza de resurrección. Vamos a la sepultura de nuestros seres queridos como declarando que ahí hay una persona que va a resucitar, ¿no? Porque muchos relativizan eso, y ya cuando muere la persona ya no la va a ver nunca más, ¿no? Y bueno, y después que es como que no hay ni una declaración de fe allí. Pero nosotros los cristianos vamos a los cementerios, o deberíamos ir a los cementerios dando esa noticia. Es una declaración de fe.
ese que está muerto algún día va a resucitar, ¿no? Escuchará el sonar de la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, ¿no? Y eso es lo que declaramos cuando sepultamos a nuestros seres queridos. Cuando Esteban fue muerto, lo llevaron a enterrar, dice, a Esteban. Y los varones piadosos, ¿no? Temerosos de Dios, amadores de Dios, hicieron gran llanto por Esteban. Qué terrible, hermano, qué terrible. Qué terrible lo que le hicieron a este siervo del Señor. Y por eso usted, si tiene algún familiar que ha muerto, no lo abandone. Porque eso, cuando usted va al cementerio, no va a verlo al familiar porque usted sabe que el familiar está con Dios, pero está dando una declaración de fe, que algún día Él va a resucitar. Y como Él va a resucitar, también yo voy a resucitar. La iglesia tiene que creer en la resurrección de los muertos. Tiene que creer. Nosotros, para nosotros el fin no es la sepultura, ¿no? Sino nuestro fin es estar con el Señor, es levantarnos de la sepultura. Algún día nuestros cuerpos se levantarán de la sepultura e irán con el Señor de gloria en gloria. ¿Vio? Tenemos que dar ese mensaje como iglesia, ¿no? El mensaje del Evangelio también es que algún día vamos a resucitar, nuestros seres queridos van a resucitar, ¿no? Los llevamos al cementerio no para olvidarnos de ellos, sino para dar ese mensaje, ¿no? Que hay en el Evangelio hay resurrección. Y entonces dice que los llevaron a enterrar a Esteban, y entonces Saulo asolaba la iglesia. Saulo debería tener más de 20 años ahí, entrando por las casas, trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Saulo, no Pablo, pero era la misma persona, pero en aquel tiempo se llamaba Saulo. Saulo significa el más grande, ¿no? Eso, el hombre, el orgullo más grande, la maldad más grande, ¿vio? El fanatismo más grande, póngalo así. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra, ¿vio? Ellos anunciaban la palabra del Señor. Pero ¿cuál fue la causa por la cual el Evangelio se extendió? Por causa de la persecución y no por causa de la división. Esto es muy importante que entendamos, porque cuando nosotros dividimos la iglesia, automáticamente no podemos participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque estamos tomando el cuerpo, estamos comiendo el cuerpo del Señor y tomando la sangre del Señor sin discernir el cuerpo. El cuerpo de Cristo no se puede dividir, no puede dividirse el cuerpo de Cristo. Y aquel que divide el cuerpo de Cristo está tomando la mesa del Señor indignamente. Dividirse tampoco del hermano o de la hermana, dividirse es enojarse locamente, como no hablarle más, como maldecirlo, es separarse de esa comunión que Dios nos dio a los hermanos. No, muchas veces tomamos la mesa del Señor indignamente y dice, y hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos mueren antes de tiempo. Tomar la mesa del Señor indignamente es algo muy delicado, porque puede causar nuestra muerte física. Hay muchos enfermos, muchos hermanos que están enfermos. Hay más enfermos en las iglesias que en los hospitales. ¿No será que los hermanos están tomando la mesa del Señor indignamente? Muchas veces, usted va a cualquier iglesia, ¿vio? Pero mi consejo es que usted vaya a las iglesias fundamentales, a la iglesia que se fundamentaron primero, porque de ahí salieron las divisiones, ¿no?
No es que las iglesias fundamentales sean divisionistas, sino que los hermanos que estaban ahí se dividieron y se pusieron otra iglesia y se constituyeron pastores ellos mismos. No, muchos se constituyeron pastores y andan dando vuelta por ahí con pequeños grupos de hermanos, ¿no? Diciendo que son la iglesia del Señor, cuando en realidad son divisiones, ¿no? Ellos se han dividido de la central, como es comúnmente llamada la iglesia madre, por así decirle, la primera iglesia que se constituyó. En una iglesia de gracia no puede haber divisiones. No puede haber divisiones, porque supuestamente la gracia nos hace saber a nosotros que es imposible que el cuerpo de Cristo sea dividido. Es imposible. Pero los desobedientes, ¿no? Los hermanos que no aceptan la verdad de la palabra, que no aceptan el evangelio verdadero, ellos dividen la iglesia y después participan en el lugar donde ellos levantan una iglesia, participan de la mesa del Señor indignamente. Por eso, hermanos amados, tenemos que tener mucho cuidado cómo participamos de la mesa del Señor. Siempre tenemos que estar en comunión con la iglesia donde usted se congrega. No salga de su iglesia, porque a nosotros no nos tiene que separar de la iglesia los problemas, porque problemas hay en todos lados, hermano. A nosotros tenemos que salir de la iglesia si la iglesia predica herejía, si predica un evangelio que no es el evangelio de la gracia. Si predica el evangelio de las obras, usted tiene que salir corriendo de ahí. Y tiene que venir al evangelio de la gracia para vivir en la libertad con que Cristo le hizo libre. Entonces, fíjese, hermanos amados, siguiendo con la lectura, dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe el evangelista, sabemos que él fue un evangelista, que tenía algunas hijas que eran profetas. ¿Vio? Y Felipe era también uno de aquellos varones que fueron escogidos para servir a las mesas. ¿Vio? Tal vez él estuvo allí presente cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, porque tenía que ser lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Y Felipe era un hombre, un joven, que tenía sabiduría en cuanto al Antiguo Testamento, así como Esteban. Esteban no tenía sabiduría en cuanto al Nuevo Testamento, es decir, en cuanto al Evangelio de la gracia, en cuanto al Evangelio de la gracia dado a los gentiles. La gracia se le dio también a los judíos, pero relacionado con el reino, no relacionado con la iglesia, con el reino. Ellos conocieron el reino por medio de la gracia, pero ahora la gracia se manifiesta a nosotros y nos introduce en el cuerpo de Cristo, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿Vio? Ahí fuimos injertados, fuimos bautizados, sumergidos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia gentil. Y ahí estaba Felipe, que descendió a Samaria, ¿no? Y les predicaba a Cristo. Él predicaba el Evangelio del Reino. Él no predicaba el Evangelio de la Gracia, porque el Evangelio de la Gracia todavía no había sido revelado al apóstol, al predicador y maestro que Dios iba a levantar. Ni siquiera era salvo ese hombre, porque lo vemos a ese hombre que fue elegido por Dios, a quien Dios le dio la revelación del misterio escondido, a quien Dios le dio a conocer el Evangelio de la Gracia. Este hombre estaba persiguiendo a los cristianos y metiéndoles en la cárcel. Entonces, cuando Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Salvador. Eso le predicaba Felipe, le predicaba el Antiguo Testamento, más también él le predicaba lo que Jesús trajo para el pueblo de Israel, que fue el Evangelio del Reino. Todo lo que Jesús le había dicho a este hombre, a este sumo sacerdote, no sumo sacerdote, a este fariseo que fue a verlo de noche,
¿no? Le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces el hombre le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Todo ese conocimiento Felipe lo tenía. Él sabía que una persona, al creer en Jesús, él tenía un nuevo nacimiento. Y entonces predicaba sobre el nuevo nacimiento, ¿no? Después Pablo lo clarificó mucho más a eso, del nuevo nacimiento. Pero Felipe predicaba el evangelio del reino, no el evangelio de la gracia. Y oyendo y viendo las señales que hacía, ¿vio? Porque el evangelio del reino era una señal, era un evangelio que producía muchas señales para que la gente creyera. ¿Vio? Jesús tenía que hacer muchas señales, prodigios y maravillas para que la gente creyera. En el evangelio de la gracia, uno vive por fe. Aunque no vea nada, entonces, pero uno cree lo que la palabra de Dios dice. Tal vez nunca vemos aparecer un ángel, nunca vemos milagros, prodigios, pero creemos la palabra de Dios. Porque eso depende no de nosotros, sino que eso depende de Dios. Las sanidades, los prodigios, los milagros, dependen de Dios. Y nosotros sabemos, ¿no?, que Dios respalda sus palabras con señales, prodigios y milagros. En el Evangelio del Reino, Él hacía milagros en el sentido visible, pero en el Evangelio de la Gracia, Él produce el milagro de transformar las vidas de los creyentes, de santificar la vida de los creyentes, el alma de los creyentes. Esa es una manifestación de poder muy grande para cada uno de nosotros. Dice en el 7, capítulo 8, 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, acuérdese que estaban predicando el Evangelio del Reino, de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, ¿no? Así que había gran gozo en aquella ciudad, ¿vio? Por los milagros que hacía Dios a través de Felipe. Pero acuérdese, hermanos amados, que acá todavía no estamos en la vida de la iglesia de los gentiles, sino que estamos en la vida de la iglesia del reino. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y Jesús hacía prodigio, o Dios hacía prodigio por medio de los siervos que Él disponía, y bueno, y la gente creía por medio de los milagros, prodigios que hacía. Jesús dijo en una vuelta, dijo, hallará el Señor fe cuando venga a la tierra. ¿Vio? Entonces lo que tiene que sobresalir es la fe. Así que había gran gozo en aquella ciudad, en el versículo 8. Y había un hombre llamado Simeón, el cual había sido antes mágico, no es un brujo, un hechicero, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria diciendo ser algún grande. ¿Vio? Así son los engañadores. Ellos se dan como algo muy importante. El cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, esta es la gran voluntad de Dios. ¿No? Decían. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino, acá lo dice claramente, ¿vio? Felipe anunciaba el Evangelio del Reino en el capítulo 1, versículo 3, podríamos leer del libro de los Hechos. Dice, voy a leer del primero, oh Teófilo, ¿no? He hablado todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo, a los apóstoles escogió fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas indubitables apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Él no le habló de la vida de la iglesia gentil, ni de las dos naturalezas, ni le habló sobre
cómo debía andar un cristiano, ni le habló eso. Todo el mensaje se lo fue dado a Pablo. Acá tanto Felipe como Jesús, ellos predicaban el Evangelio del Reino y Dios respaldaba con prodigios, milagros y diversas maravillas. Alabado sea el Señor. Y esto es maravilloso. Y dice, y cuando Simón vio lo que Felipe podía hacer, el mismo Simón creyó también entonces bautizándose se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que hacían, estaba maravillado sinvergüenza. ¿Vio? El bautismo no transforma las vidas, porque este hombre seguía también, después del bautismo seguía anhelando él tener poderes por medio de plata. ¿Vio? Quería pagar a los apóstoles para tener esos mismos poderes. Pero es decir que él no había sido transformado por el bautismo, porque el bautismo no transforma, lo que transforma es la palabra, es la vida de Cristo en nosotros. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. ¿Vio? Ahí en Jerusalén se vieron lo que la palabra de Dios producía a través de Felipe. Todo esto estamos viendo, y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 estamos viendo que el mensaje que los apóstoles daban era el mensaje del reino, no era para la iglesia, no estaba referido para la iglesia. Acá el relato que nos da Lucas, o que se lo da a Teófilo, está referido al reino de los cielos, al reino de Dios, no al reino de su Hijo Jesucristo. Y bueno, y lógicamente que hoy día nosotros no vemos tantos milagros, tantos prodigios, tantas maravillas. ¿Por qué? Porque nosotros la iglesia estamos llamados a vivir por la fe. Aunque no veamos, aunque no podamos constatar fehacientemente, nosotros por la fe creemos, ¿no? Todo lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros los cristianos. Dice, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fíjese, el Espíritu Santo venía sobre las personas que habían creído por medio de la oración de los apóstoles. ¿Vio? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, más solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. ¿Vio? Por las aguas eran bautizados, como lo practicaba Juan el Bautista. Entonces le pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiese la mano encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas, que el don de Dios se gana por dinero? ¿Vio? No es así. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjese, hermano, terrible lo que había pedido Simón, ¿no? Porque en hiel de amarguras y en prisión de maldad veo que estás. Y respondiendo Simón dijo, rogad a vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de esta que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Todo esto está hablando de los apóstoles del reino. Todavía Pablo no estaba en ese espacio, digámoslo así. Él ni siquiera estaba predicando el Evangelio del reino. Pablo en ese tiempo era Saulo, era un perseguidor de la iglesia. A causa de él la iglesia se dividió. Ahora levanta y dice, empero el ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el mediodía el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto.
Entonces él hizo caso, vio el ángel, le dio una orden. Fíjese que en el Evangelio del Reino estaban los ángeles, ¿no? Los que de alguna manera daban las direcciones. Pero ahora nosotros somos dirigidos, ¿no? por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía ya había sido derramado en la iglesia de Jerusalén, pero todavía el Señor usaba a los ángeles, a los mensajeros, para dar notificaciones a sus siervos. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, había venido a adorar a Jerusalén. Claro, seguramente que vino para la Pascua. Gloria al nombre del Señor. Y se volvió sentado en su carro y leyendo, al profeta Isaías. ¿No? Hasta ahí nomás vamos a dejar, hermano. Entonces, fíjense, hermanos amados, cómo fue al principio. Todavía no estamos hablando de la iglesia gentil, todavía no estamos hablando del apostolado, del maestro y del predicador que Dios nos dio a nosotros los gentiles. Y a nosotros durante 19 años más o menos de mi vida, a mí se me predicó el Evangelio del Reino, y en el Evangelio del Reino no es para nosotros, porque el Evangelio del Reino que se nos presentó estuvo adulterado por la ley. Es decir, que se enseñaba también que la salvación se la tenía que mantener, uno la recibía cuando recibía a Jesucristo como Señor, pero la mantenía por medio de las obras de la ley, ¿no? Que nosotros éramos salvos y permaneciéramos fieles hasta el fin. Y todo lo que nosotros vivíamos en la iglesia era a través de nuestro esfuerzo, y nuestros corazones no eran transformados y nuestras mentes no eran transformadas. Seguíamos siendo tan humanos como cualquier pecador. Teníamos lucha contra la carne, teníamos lucha contra el pecado, queríamos hacer lo bueno y terminábamos haciendo lo malo, y todas esas cosas, esas luchas, durante 19 años en la iglesia, fíjese. Y bueno, y muchos hermanos y hermanas habían fracasado, y el pecado de los hermanos con el Evangelio del Reino, porque el Evangelio del Reino predicado por Jesús era lo que necesitaban, pero una vez que Jesús se fue, el Evangelio del Reino no salió, ¿no? Y entonces los judaizantes, los legalistas, se introdujeron en el Evangelio del Reino, introdujeron la ley, como nosotros vemos en el libro de Gálatas. Vemos cómo ellos introdujeron la ley y quisieron que los gálatas, que lo lograron ellos, que ellos vivieran por medio de las obras. Y Pablo le decía: lo que por la ley querés o justificar, de la gracia habéis caído, dice el Señor. Bueno, estamos buscando cuál es la iglesia. No estamos buscando cómo debe ser edificada una iglesia, con qué doctrina, con qué enseñanza. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros, la iglesia gentil? Y queremos seguir esa línea. No queremos traer nada nuevo a la iglesia. No queremos traer nuevas visiones, nuevas revelaciones, nada de eso. Queremos solamente seguir las pisadas de Cristo, seguir las pisadas de los apóstoles que fueron primeros, ¿no? Seguir su ejemplo, su vida. Eso sencillamente queremos hacer estudiando el libro de los Hechos. Doy gracias al Señor, hermanos. Les pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ¿no? Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Por YouTube estoy todos los días de 7:30 a 8:30, todos los días de la semana, menos sábado y domingo, porque ahí tenemos las reuniones de la iglesia. Así que le invitamos que se suscriban a nuestro canal y escuchen nuestras predicaciones, hermano, y para que usted pueda compartir. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración
y ya nos estamos despidiendo. Padre amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, por permitirme llegar a este lugar. Oro por todas las personas que están necesitadas de ti. Señor, obra prodigios, milagros, Señor, sanidades en los cuerpos de tus hijos, Señor, que están enfermos, Señor, aquellos que están en los hospitales, en las terapias intensivas, Señor, puedan ser libertados, Señor, por ti, Señor, sanados, curados, Señor, por ti, y en todo caso que se haga tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, amados. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar